Alejandra, vamos al Congreso de la República. ¿Por qué razón? Vamos al Congreso de la República, Juan Pablo, porque el presidente Gustavo Petro ayer a través de su cuenta de Twitter pues habló de las masacres en el país. Aseguró que en los últimos días se han mantenido en la misma cifra que incluso en otros años, y también acusó a la oposición de esconder la mano, porque tiran la piedra y esconden la mano, a juzgarlo precisamente por el aumento de masacres en el país. Y por eso saludamos hasta ahora a la senadora Paloma Valencia. Senadora, bienvenida a W Radio. ¿Y qué tan cierto es eso que la oposición tira la piedra y esconde la mano, sobre todo cuando se trata de cifras de masacres? Bueno, muy buenos días. Un saludo, Johanna, para ti, para todo el equipo de la W y los oyentes. No, yo creo que aquí el presidente está perdiendo totalmente el punto, porque es que cuando él era senador no hacía sino decir que nos están matando y que el gobierno más o menos, al no hacer nada, se hacía cómplice de las masacres. Y resulta que sí, efectivamente las masacres vienen aumentando en el país, pero han llegado a unas cifras que ya son récords históricos durante los dos periodos, los 2 años de su periodo. Entonces yo creo que el presidente lo que tiene que entender es que la política de paz total, según la cual ha venido despejando territorios colombianos y los ha entregado al control de los violentos, pues no está funcionando, porque evidentemente lo que estamos viendo es que más colombianos están siendo masacrados, y sobre todo el presidente no puede decir, es que había masacres en el gobierno anterior. No, porque es que él todo el tiempo decía que era incapacidad del gobierno solucionarlas y que él tenía una fórmula mágica para solucionarlo, que resultó ser el famoso proceso de paz total, que ha terminado con el repliegue de la fuerza pública y el control por parte de los violentos. Y lo que estamos viendo aquí es que los violentos se dedican a masacrar y a reclutar y a extorsionar y a secuestrar, y las cifras de inseguridad en el país están dramáticamente afectadas. Tenemos también en línea al representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alirio Uribe. Representante, gracias por estar con nosotros en la W, y le hago una pregunta con respecto a lo que decía la senadora Paloma Valencia. Cuando ustedes no estaban en el poder, criticaban y hacían conteo de las masacres, pero vemos que en este gobierno, pues esa crítica y digamos esa tensión que se le daba a las masacres y a ese número de muertos ha bajado. Entonces, ¿no es también hora de hacer una reflexión? Porque pues ya llevamos casi 2 años del presidente Gustavo Petro. Bueno, mira, buenos días, Johanna, un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia. Obviamente, nosotros hemos denunciado las masacres. Este año van 93 masacres con 300 víctimas, lo que implica más o menos 3 asesinatos por cada masacre, lo cual es terrible, es muy grave. Obviamente tenemos masacres en Colombia desde 1985, el pico más alto fue entre el 98 y el 2002, 1.600 masacres, o sea, 400 por año en ese periodo histórico. Naciones Unidas ha dicho que ha aumentado las masacres, Naciones Unidas ha dicho para que bajen las masacres precisamente hay que cumplir los acuerdos de paz, hay que tratar de desactivar los grupos armados ilegales. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Lamentablemente, pues no se ha avanzado lo suficiente para lograr los ceses al fuego. Hay un cese al fuego con el ELN, hay un cese al fuego con las disidencias, con el MC de las FARC, hay unas mesas de negociación y nosotros esperamos que en el 2024 las cifras mejoren sustancialmente para el país. Obviamente condenamos todas estas formas de violencia, son asesinatos de civiles, son asesinatos colectivos, y en ningún momento el gobierno está satisfecho o está contento con estas cifras, menos nosotros, menos yo, que he trabajado toda la vida en derechos humanos, y sabemos que este año pues estamos rajados con el tema de las masacres, pero insisto, es una violencia acumulada que tiene que ver precisamente con apostarle a escenarios de violencia, con no apostarle a la paz total, que tienen que ver con no haber cumplido los acuerdos de paz, como lo dice Naciones Unidas. Senadora Valencia, el presidente de la República ha dicho que el tema de las masacres viene de una inercia que parte, entre otras cosas, de haber hecho trizas, ha dicho él, el acuerdo de paz con las FARC. ¿Usted cree que ese es un elemento adicional del pasado gobierno que nos trajo a la situación en la que estamos hoy? No, yo no creo que porque usted cumpliera o no cumpliera los acuerdos de La Habana, la situación de violencia iba a mejorar o a desmejorar. Porque es que quienes ejecutan la violencia pues no son las FARC, son las disidencias de las FARC.
que no surgieron por el gobierno Duque, surgieron porque a los señores Iván Márquez, que le dieron una curul en el Senado, y al señor Santrich, que le dieron una curul en la Cámara, regaladas y sin voto, decidieron seguir cometiendo delitos, narcotraficando y montaron una organización criminal que, entre otras, ha sido la primera asesina de desmovilizados, incluyendo también líderes sociales. Hay que decir también que el ELN nada tiene que ver con los acuerdos de La Habana. Los asesinatos y las masacres que cometen los del ELN, pues nada tienen que ver con el acuerdo de La Habana, como nada tiene que ver el poderío que ha tomado el Clan del Golfo y otras organizaciones delictivas que están controlando los territorios. Entonces, supóngase que usted le hubiera cumplido con más cosas a las FARC. ¿En qué cambia eso el comportamiento del ELN o de las disidencias o de las otras disidencias que no firmaron los acuerdos o del Clan del Golfo o de cuanta organización criminal hay en este país? En absolutamente nada. Todo lo contrario. Yo sí quisiera que los colombianos hiciéramos una reflexión que creo que estamos en mora de hacer, y es si todos estos acuerdos de paz que le dan beneficios a los violentos no están generando más bien espirales de violencia. Porque lo que termina pasando es que unas personas se desmovilizan, 13.000 o 14.000 que desmovilizaron las FARC, pero otros ocupan esos lugares. Al año de que se habían firmado los acuerdos de La Habana, no había entrado el presidente Duque, ya había más de 11.700 nuevos hombres en armas, que eran nuevos, personas que llegaban a cubrir las necesidades de los cultivos ilícitos, de la extracción ilegal de oro. Entonces aquí lo que estamos haciendo es dándole beneficios a los violentos y reemplazando unos violentos por otros que más adelante también nos piden beneficios. Yo creo que llega el momento donde el país tiene que repensar esa política de darle beneficios a los terroristas, de regalarles espacios políticos que a otros nos toca ganarnos con votos. Sí, representante Archila, en sus redes sociales, representante Alirio Uribe, el exconsejero presidencial Emilio Archila, a través de sus redes sociales, aseguró que todo esto se debe por la falta de continuidad de los proyectos, que prácticamente el gobierno del cambio llegó, y valga la redundancia, a cambiar, y que son los que están haciendo trizas la paz. Bueno, mira, yo creo que el gobierno anterior fue un desastre y fueron 4 años perdidos para la paz. No hay ninguna autoridad para hablar de eso. Yo lo que creo es que este gobierno tiene desafíos muy grandes para el año 2024 y esos desafíos tienen que ver con temas de derechos humanos, y en esos temas de derechos humanos hay que reducir aún más el desplazamiento forzado, que se disminuyó en un 48%. Hay que bajar, ojalá a cero, el tema de las masacres. Hay que tratar de desactivar esos grupos armados combinando políticas de seguridad como la política de seguridad humana que tiene este gobierno con la política de paz. Hay que tener una mayor presencia y un mayor control en los territorios. Hay que parar también el asesinato de los líderes sociales. Hay que darle soluciones a ciertas regiones como las del Cauca para parar la violencia. Yo creo que sigue siendo un desafío histórico del país, del gobierno, de este gobierno, y bueno, vamos a trabajar en eso. Yo lo que digo es que no podemos seguir agenciando las fórmulas militaristas como una medida exclusiva, porque los gobiernos más militaristas en este país lo único que han hecho es disparar el paramilitarismo, disparar la violencia. Hay que combinar, insisto, políticas de seguridad con políticas de negociación, con políticas de diálogo, con políticas de sometimiento a la justicia, y ese sigue siendo pues el desafío fuerte para el 2024. No estamos contentos con los resultados que se han dado en estos temas. Creo que hay un reconocimiento colectivo, tanto del gobierno, del Congreso, como del país, de que hay que mejorar la situación de derechos humanos, y en eso tenemos que trabajar. Hay una propuesta de un gran acuerdo nacional, hay unas mesas de diálogo, hay acercamientos con grupos armados urbanos, con grupos armados como el Clan del Golfo. Con todos estos grupos hay acercamientos, y hay que mirar si en el 2024 la paz total aterriza, se afianza y bajan las cifras de violencia en el país. Pues a los congresistas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en W Radio debatiendo de este tema de las masacres que el presidente Gustavo Petro pone una vez más sobre la mesa de discusión.